Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12 y versículo 1, donde dice: Ciertamente no me conviene gloriarme, pero me vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Comienza diciendo este versículo: ciertamente no me conviene gloriarme. La traducción más precisa sería: el gloriarse es necesario, aunque no conviene. De este modo, aquí el apóstol vuelve a incidir en la razón en cuanto está detallando sobre su persona, ya que eso era necesario. La causa por la cual se ha dicho ya eran las acusaciones de sus adversarios que estaban destruyendo la obra de Dios con su ataque al apóstol. Pero sin embargo, la advertencia es bien precisa cuando dice no conviene. Y todo esto pone de manifiesto un contraste de intereses enfrentados. Cuando está diciendo no conviene, por tanto, dejando lo que pudiera ser motivo de arrogancia o que algunos usarían como tal, se orienta hacia las visiones y revelaciones. Sigue diciendo este versículo: pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. De igual modo, no por deseo, sino por necesidad, note que las visiones, como su nombre indican, algo que se ve, mientras que las revelaciones son cosas que se oyen. Pero tanto las visiones como las revelaciones nótese que son del Señor. Ahora bien, no quiere decir que sean del propio Señor, es decir, que sea la visión de su persona y su gloria, sino que son visiones y relaciones cuya procedencia es del Señor, ya que en general son experiencias sobrenaturales que tuvo el apóstol Pablo. Las visiones permitieron a Pablo conocer el aspecto celestial, como se mostrará en los próximos textos. Tengas en cuenta que las visiones se perciben por los ojos. La vida espiritual de Pablo comenzó por una visión de Cristo glorificado, como señala en Hechos de los Apóstoles capítulo 9, versículo 3 en adelante. La realidad de esa visión fue confirmada por el rey Agripa. Hechos de los Apóstoles capítulo 26, versículo 19. En ocasiones, el Señor se apareció a Pablo. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 8. De manera que, como todos los demás apóstoles, Pablo, también cumplió con una de las condiciones para hacerlo, que era ver al Señor resucitado. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 1. Y nótese que en Hechos de los Apóstoles se mencionan otras visiones del apóstol, como por ejemplo, en el capítulo 18, versículo 9, capítulo 22, versículo 17, y capítulo 23, versículo 11. Las revelaciones, literalmente los apocalipsis, es aquello que se percibe por el oído. El apóstol recibió la doctrina que predicaba y también enseñaba directamente de parte del Señor. Gálatas capítulo 1 y versículo 11. También los movimientos en el ministerio obedecían a instrucciones de parte del Señor. Gálatas capítulo 2, versículo 2. Aunque una cosa es ver y otra oír, lo que corresponde a visiones y revelaciones, ya que las dos están relacionadas con Cristo, a quien ha visto y a quien ha oído. Note que a estas experiencias personales se dirige en esta parte del capítulo, procurando con ello presentar otros argumentos más sólidos para la defensa de su apostolado. Continúa ahora con el versículo 2, donde dice: Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe,
fue arrebatado hasta el tercer cielo. Comienza diciendo este versículo: conozco a un hombre en Cristo. El arrebatamiento al tercer cielo es la visión de revelación que va a dar en lo que acaba de indicar en el versículo anterior, ya que el tipo de visión es personal. Por eso dice, conozco a un hombre. Y no cabe duda que en esta experiencia indefinida se oculta él mismo. También se puede desconocer la razón por la que se oculta de este modo, pero sin embargo lo relaciona con él más adelante, usando el pronombre personal en primera persona en el versículo 5. Y luego, cuando se refiere a la grandeza de las revelaciones en el versículo 7, habla en tercera persona como si estuviera viendo lo que había ocurrido a otro, ya que este hombre estaba en Cristo, es decir, no pertenecía al judaísmo y tampoco al paganismo. Por tanto, era un creyente que por esa razón estaba posicionado en Cristo Jesús. De manera que es un hombre salvo, porque solo lo son aquellos que están en Cristo. Sigue diciendo este versículo que hace 14 años. Aquí el apóstol está precisando el tiempo en que ocurrió esa experiencia, literalmente antes de 14 años, lo que equivale a decir hace 14 años. La concreción del tiempo sitúa el relato en el plano de la realidad y no de alguna ficción, ya que no se trata de una fábula, ni de algo supuestamente. Tampoco se trata de la visión de Cristo en el camino de Damasco. Si la epístola se escribió en torno al año 57, esto quiere decir que el traslado al tercer cielo ocurrió en el año 43 o 44, fechas posteriores al encuentro con Cristo cerca de Damasco. Debiera ser el tiempo en que se encontraba en tarea de evangelización en Siria y Cilicia, como señala en Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 11 y Gálatas, capítulo 1, versículo 21. Pero note que con todo la fecha puede más o menos calcularse, y sigue diciendo indefinida en cuanto a soporte bíblico. No obstante, pueden señalarse lugares a donde por la fecha pudo haberse producido uno de ellos, que pudo ser, por ejemplo, en Tarso, Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 25, o también, por ejemplo, en Antioquía, Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 25 y capítulo 13, versículo 1. Incluso también en Jerusalén, Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 11. Aunque este sea el menos firme de todos. Pero note que algunos están situando la fecha en la experiencia del apedreamiento en Listra, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 14 y versículo 19. Sigue diciendo este versículo: si en el cuerpo, no lo sé; si fuera del cuerpo, no lo sé; Dios lo sabe. Es también una experiencia misteriosa, ya que nuevamente hay una identificación con las palabras de Pablo. Y nótese que no sabía si la trasladación había sido en el cuerpo o fuera del cuerpo, es decir, no precisa si fue arrebatado él en toda la dimensión de su persona o se produjo a modo de éxtasis. Por otro lado, no está dudando si se produjo o no aquella traslación, sino si fue del alma separada del cuerpo o de ambos juntos. Note que no se trata de ser llevado a un estado, sino a un lugar, ya que el cielo es también un lugar determinado. Y él no sabía cómo se había producido, pero la realidad de que había tenido lugar es que afirmaba que solo Dios sabía cómo había sido el traslado. Sigue diciendo este versículo: fue arrebatado hasta el tercer cielo. El traslado fue algo estático,
llevado al tercer cielo. Y Pablo usa el mismo verbo, arrebatar, que emplea para referirse el de la iglesia a la presencia del Señor. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 17. Se emplea también en relación con personas a quienes Dios movió del lugar en que estaban, como era por ejemplo el caso de Felipe, Hechos de los Apóstoles, capítulo 8 y versículo 39. Téngase en cuenta que la acción es de Dios y no dependía de Pablo, cuando dice fue arrebatado. Por tanto, queda descartada toda acción humana para destacar la única basada en la soberanía de Dios. El traslado, como dice el texto, fue al tercer cielo. En un modo de expresión en el lenguaje humano de realidades espirituales, los críticos, por otro lado, se ensañan en el texto para presentar la Biblia como un escrito científico o mejor, según ellos, a científicos, ya que enseña un universo a modo de leyenda de 3 pisos. La Biblia habla de 2 cielos. En uno de ellos, figurativamente, cabalga, está Dios sobre él, como señala el Salmo 68 y versículo 33. Estos cielos están sobre el cielo visible, para la aparición del hombre, ya que uno de estos cielos es eterno. Esta verdad revelada está ya en el Antiguo Testamento, cuando dice, por ejemplo, «He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos». Deuteronomios capítulo 10, versículo 14. Y la misma revelación también está cuando dice, «Alabadle cielos de los cielos». Salmo 148, versículo 4. En la cosmología judía distinguían ellos 3 cielos. El primero era el cielo atmosférico, donde está el aire, las nubes y las aves. Ezequiel capítulo 8, versículo 3. El segundo era el cielo de las estrellas, en cuyo lugar tienen asignada morada los ángeles que están en la casa del Padre. Juan capítulo 14, versículo 2 y Judas versículo 6. Por otro lado, la afirmación en que en la presencia de Dios hay muchas moradas, también el término se refiere a una residencia permanente. El tercer cielo es el lugar donde Dios manifiesta su presencia de forma plena, donde está su trono, donde es adorado por los seres celestiales. La distinción principal es que los otros 2 cielos no son eternos y están destinados a la remoción, como señala la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10, mientras que el tercer cielo es eterno. El escritor de la epístola a los Hebreos presenta a Cristo resucitado y ascendido, tras pasar los cielos, esto es, el primero y el segundo, para sentarse en el trono de Dios que es en el tercero. Hebreos capítulo 4 versículo 14 y capítulo 9 versículo 24. La visión revelación no es humana, sino divina, y también es posible que Pablo no hubiera hablado antes de esta visión ni lo hubiera hecho, a no ser porque en aquel momento era necesario. Continúo ahora con el versículo 3. donde dice, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Comienza diciendo este versículo, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo. Nuevamente aquí el apóstol reitera lo que dijo en el versículo anterior, refiriéndose otra vez al hombre que conoció y que no cabe duda, como se ha considerado antes, que es el mismo. Sigue diciendo este versículo, o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Está expresando otra vez la situación en que se produjo aquella visión, revelación, sin que pudiera determinar si fue en el cuerpo o fue fuera del cuerpo, recordando por tanto a los lectores
que solo Dios lo sabe. Pero la reiteración de lo dicho antes está puntualizando que aquello que ocurrió hace 14 años fue realidad, poniendo a Dios como el conocedor real de cómo fue trasladado al tercer cielo. Con esta repetición, aquí el apóstol está llamando la atención de los lectores y lo hace para que ellos presten atención a lo que le va a relatar de la experiencia personal. Continúa ahora con el versículo 4, donde dice, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables, que no le es dado al hombre expresar. Comienza diciendo este versículo, que fue arrebatado al paraíso. Note que ese hombre, que es el apóstol, fue arrebatado al paraíso. Es notable que en el versículo anterior dijo que había sido arrebatado al tercer cielo. Quiere decir que ambas formas son sinónimas, esto es, el paraíso es el tercer cielo y viceversa. Pero también note que hay dos posiciones en relación con esta variación, ya que algunos entienden que Pablo se refiere a dos experiencias suyas. La primera, en la que fue trasladado al tercer cielo, y una segunda, a la que se refiere en este versículo, de un traslado al paraíso. Sin embargo, un análisis imparcial no permite establecer estos dos traslados, sino que demanda entender ambas cosas, es decir, el tercer cielo y el paraíso, como la palabra sinónima desde el punto de vista teológico. La llamada teología dogmática ha establecido filosóficamente un lugar intermedio para los creyentes después de morir, ya que algunos entienden que está asentado en el relato del rico y Lázaro, en el que aparece esa expresión. Lucas capítulo 16, versículo 22. Era según esta porción un lugar de descanso y también de consuelo para los creyentes, situado en algún lugar en el centro de la tierra. Lucas capítulo 16, versículo 24. Según esa forma de pensamiento, Cristo, entre la muerte y la resurrección, descendió a ese lugar para llevar consigo a la presencia de Dios, el tercer cielo, a todos aquellos que habían estado allí por tiempo. Efesios capítulo 4, versículos 8 al 10. Pero note que esto no tiene un firme sentido bíblico y es el resultado de una incorrecta interpretación de la frase, cuando dice, descendió a las partes más bajas de la tierra. El apóstol no estaba refiriéndose a un hipotético descenso de Cristo al lugar de los muertos creyentes, es decir, el seno de Abraham, sino que expresa el descenso del Salvador al lugar de mayor vileza que el pecador podría alcanzar para hacer salvable a todos los hombres. De otro modo, descendió a lo más bajo para poder salvar al más caído y degradado de los hombres, siendo su sustituto potencial y virtual a todo aquel que cree. Y hay un texto clave para entender el sentido de paraíso, que es recogido por Lucas en los acontecimientos de la crucifixión, y en este caso concreto, en el diálogo entre Jesús y uno de los dos ladrones crucificados con él, al ruego del que se acordara de él cuando volviera en su reino, el Señor le contestó de este modo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas, capítulo 23, versículo 43. Tengas en cuenta que el ladrón era israelita, por lo menos no pertenecía a los discípulos de Cristo y por supuesto a la iglesia. Por tanto era un hombre de la antigua dispensación. Cuando Jesús le prometió que estaría con él en ese mismo día en el paraíso, estaba hablándole del lugar donde los creyentes pasan concluida su vida
y que Pablo afirma que es sinónimo del tercer cielo. ¿Quiere decir esto que, como que se ha considerado anteriormente, el creyente que muere en Cristo pasa a la presencia del Señor, que está en el lugar donde Él está, según la expresión teológica judía, es decir, el tercer cielo, donde la presencia de Dios se manifiesta? Los antiguos creyentes, antes del tiempo de la Iglesia, pasaban al morir a la presencia de Dios como ocurre ahora. Ahora bien, el creyente ausente del cuerpo está presente al Señor. Filipenses capítulo 1, versículo 23. Y se puede resumir que el paraíso o el tercer cielo es el lugar donde está el creyente con el Señor, inmediatamente en que se produce su deceso. Filipenses capítulo 1, versículo 23. No se trata, pues, de un dormir inconsciente del alma, que espera el momento de la resurrección, sino que partir es estar ya con Cristo, en una experiencia real de la vida a su lado. Y lo pone de manifiesto, por ejemplo, el Salmo 16, versículo 11, Mateo capítulo 8, versículo 11, Lucas capítulo 16, versículo 25. El lugar de la presencia del Señor, a donde los creyentes están luego de morir, es absolutamente limpio y exento de toda contaminación y pecado, ya que el árbol de la vida está a disposición. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. Por tanto, es un lugar donde los creyentes están esperando el traslado del resto de sus hermanos aún vivos y la resurrección corporal para ser dotados del cuerpo de gloria. Sigue diciendo este versículo, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Dice que él oyó palabras inefables. Por otro lado, el adjetivo expresa aquí la idea de algo que no puede decirse con palabras, ya que el término castellano inefable es equivalente a inexpresable, es decir, que no se puede decir. Por tanto, de otro modo, lo que él oyó en el paraíso o tercer cielo no solo es imposible repetirlas en el idioma humano, sino que se le prohibió expresarlas porque no eran para ser conocidas por nadie. Dios no ha querido levantar el misterio que expresa las glorias celestiales para los creyentes que parten para estar con Cristo. Tengas en cuenta que es sumamente suficiente con la revelación que tenemos sobre ese lugar. Pero no es menos cierto que allí hay cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9. De manera que las revelaciones de esa visión eran inexpresables en el lenguaje humano, no porque no hubiera palabras para ello, sino porque no eran para el hombre de este tiempo. Y aquí hay una expresa prohibición divina para no revelar esas palabras, ya que no le es permitido expresar al hombre. Hombre aquí es en la misma referencia que ocurre anteriormente en el versículo 2. A este hombre, Pablo, no le es permitido expresar lo que oyó. En ocasiones, las revelaciones de Dios se limitan al que las recibe, como por ejemplo ocurrió con el apóstol Juan cuando escribía el Apocalipsis, como nos señala Apocalipsis capítulo 10, versículo 4. Las revelaciones eran varias y grandes, como señala el versículo 7. El creyente recibirá en el cielo nuevas revelaciones de parte de Dios, pero ahora solo tiene la revelación divina que necesita para este tiempo, que son las Escrituras del Señor, es decir, la Biblia. Y voy concluyendo con esto.
La renuencia de Pablo está expresada en las primeras palabras de este capítulo, cuando dice, ciertamente no me conviene gloriarme. Tengas en cuenta que Pablo está cansado de escribir acerca de sí mismo. Por tanto, él preferiría escribir sobre Jesús. Pero la manera de pensar mundana que hacía que los corintios cristianos tuvieran en poco a Pablo, también les hacía que tuvieran en poco a Jesús. Amigo y amiga oyente, hablar de uno mismo espiritualmente hablando es lo mismo que hacían los falsos apóstoles en aquel tiempo y en los tiempos de hoy. Pero tengas en cuenta que Pablo no hacía esto. Cuando el ser humano solamente habla de sí mismo y nada más del yo personal y nada más de sus logros, su conquista, su sabiduría, etcétera, etcétera, cae muchas veces en la arrogancia, en el orgullo, en la vanagloria, en una serie de cosas que impiden, por otro lado, el poderse acercar con mansedumbre al Salvador Jesucristo. Es por ello que, mi amigo, mi amiga oyente, te recomiendo que en este momento tú puedas aceptar a Cristo en tu corazón y hacerlo con sencillez de corazón, acercándote a Él como eres, una persona pecadora que necesitas el perdón de Dios y que Él puede dártelo siempre y cuando tú se lo pidas y se lo confieses de todo corazón. Por ello, te animo a que ores conmigo esta oración que voy a hacer si nunca antes la has hecho y di: Señor Jesucristo, tú que eres Dios, tú conoces mis arrogancias, mis imperfecciones, mis pecados y todas las cosas que hago fuera de tu palabra. Pero ahora vengo ante ti en arrepentimiento, pidiéndote perdón por todos mis pecados. De ellos me arrepiento absolutamente de todos, pidiéndote perdón y suplicándote que vengas a mi vida, que me salves, y te acepto como mi Salvador. En tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.